a una persona, búsquelo, Isaías 56:10, para los padrecitos que quedan callados y para que usted le aprenda la cita y se la mande. Salva a un pecador que se condene, salva a un pecador que se pierda, salva a una persona que se descarría, a una persona que se tuerce. Y el ministerio sacerdotal de Cristo era salvar las almas perdidas, y por eso cuando hablaba lo hacía con autoridad, y los doctores de la ley estaban confabulados con el demonio y ahí lo abrazaban al endemoniado y ahí lo tenían. Y cuando Cristo llegó dijo: no, Señor, eso no se va a hacer aquí. Miren lo que dice, cómo lo dice Isaías 56 versículo 10. Oigan, esos cuidadores. un poquitico más atrás, el 9, escuchen, para esos padrecitos que como los doctores de la ley, llenos de títulos, llenos de diplomas, llenos de reconocimiento, doctores yo no sé qué, doctores yo no sé qué, doctores no sé qué, y magisterio y un poco de papeles, que un poco de cartones, que eso le echa candela y no sirve para nada, después que muere no le sirve para nada. A esos doctores de la ley que se quedan callados y no predican la palabra de Dios para salvar las almas del infierno, a esos doctores de la ley que no quieren expulsar al demonio, miren lo que dice Isaías 56:9. Animales del campo y de la selva, acérquense a devorar. Esos cuidadores están todos ciegos, que no son capaces de salvar un alma del infierno, que no son capaces de expulsar un demonio, que no son capaces de predicar la palabra de Dios como lo hacía Jesucristo con autoridad, por miedo a que la gente se le vaya. Un día en San Juan capítulo 6 versículo 60 en adelante, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre. El 54, tiene vida eterna, mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Los judíos decían: este está loco, ¿cómo nos va a dar de comer su carne? ¿Cómo nos va a dar de beber su sangre? ¿Qué le pasa a Jesús? Le dijo Jesús a los apóstoles: ¿y ustedes también quieren irse? Porque muchos se habían ido cuando Jesús les habló de esa manera, porque muchos se habían apartado. Dijeron los apóstoles: ¿para dónde vamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y el 6:6, San Juan 6:6, se apartaron de Jesucristo porque les hablaba con claridad. Esos cuidadores están todos ciegos. Están ciegos. Pueden tener estudios, pueden tener preparaciones, títulos universitarios, y qué bien que los hayan sacado, pero están ciegos. Ciegos, ¿qué más? No saben nada. No saben nada. Humanamente saben de todo. Saben idiomas, saben griego, latín, hebreo, arameo, inglés. Saben decir hasta how are you, pues. Saben de todo. Pero en la vida espiritual no saben nada de Dios, nada. Ni la Biblia leyeron. Leyeron libros que hablaban de la Biblia. Leyeron escritos, tratados de la Biblia, pero la palabra de Dios no la leyeron. No saben nada. Son todos como perros. Son todos como perros, pero mudos, que no saben ladrar. Que son perros mudos como los doctores de la ley, que tenían un endemoniado en casa, que tenían un endemoniado allá en el tabernáculo, en el templo o allá en la sinagoga. Lo tenían ahí bien tranquilo y no sabían ladrar ni sacar al demonio. Y cuando Cristo habló y ladró y explicó la palabra y la enseñó, ese demonio salió en carrera y se fue. Esa era la diferencia entre los doctores de la ley, que tenían miles de títulos, y Jesucristo, que no tenía títulos, pero tenía un amor, un celo y un cariño por las cosas de Dios. Son unos perros mudos. ¿Y qué pasa? Que no saben ladrar, no saben hablar, no saben sacar un alma, un pecador del infierno. No saben sacar una persona del vicio, del mal, porque no les hablan con claridad. Se congracean con la gente, le aplauden a la gente, hacen lo que la gente se les venga en gana y no son capaces ellos de predicar la palabra de Dios. ¿Y cuántos sacerdotes focas tenemos aplaudiendo los refranes, los dichos de la gente por miedo que lo denuncie, por miedo que lo demande, por miedo que lo cambien de la parroquia, por miedo que lo castiguen, por miedo se quedan callados y cierran el pico como perros pero mudos? Oigan, tendidos en sus lechos. Allá en las oficinas bien tendidos, que lleguen las ofrendas, que lleguen la limosna, que paguen los matrimonios, que paguen esto. Eso sí les gusta, para eso sí pelean. Cuando no les pagan, cuando no les dan lo que les corresponde, lo que ellos han pedido, se ponen fúricos, se ponen furiosos porque no les pagan su mensualidad. Ahí sí se quedan quietos, allá en sus oficinas echándose aire, y no son capaces de meterse en la realidad de las personas para conocer lo que está sucediendo, para conocer lo que están pasando. Oigan,
no hacen más que dormir y soñar. Ha sido más claro. ¿Por qué a los doctores de la ley se les metió un endemoniado? Se les metió un espíritu inmundo. Porque lo que hacían era dormir y soñar. Cómo viajar, cómo hacer más grande la ropa, cómo ir para un lado. Y así hay sacerdotes que lo que les gusta es dormir y andar soñando, andar viajando. Para viajar buenísimo, me voy a viajar, me voy aquí, me voy allá, voy a conocer tal país, voy a conocer tal lugar, voy a conocer esto, voy a comprar. Para eso buenísimo, pero para predicar malísimos, para evangelizar malísimos, para hablar de Dios malísimos, para cobrarle a la gente, para sacarle la platica, para decirle paguen, 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 para eso buenísimos. Compren aquí, hagan, buenísimos, pero para las cosas de Dios malísimos. Volvemos a Santiago, el que salva a un pecador, salva a un alma del infierno. Y escuchen lo que viene. Aparta a un pecador de su mal camino. Primero, salva un alma de la muerte. Salva un alma de las garras del demonio, del chanclas. Y hace olvidar muchos pecados. Y hace que muchos pecados sean olvidados. El premio es para el alma, para que no se pierda. Y el premio es para que al ministro, al que predica, evangelice, se le borre una multitud de pecados. Vamos al evangelio desde el inicio. Marcos 1:21. Ya para ir terminando. Saludo por aquí a Julia, seguidora de Jesucristo. Padre, pido oración por mi hermano. Oremos por Adrián Tomás, que está enfermo. Que el Señor le bendiga a Julia, a usted y a su hermano, y le conceda la salud. Margarita Arriola. Gracias por su granito de arena, que el Señor le bendiga y le recompense, muy agradecido. Elba Díaz, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena. Alicia Campuzano, eres miembro del canal, gracias por acompañarnos, que el Señor le bendiga. Bendiciones para Melanie Alejandra Gallegos, que el Señor le bendiga, que el Señor le acompañe. A todos los que están en el vivo, que el Señor les bendiga. Vamos al evangelio desde el inicio, para hacer un repaso y ya vamos a terminar. Escuchen, Marcos 1:21, oiga. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Llegó a la sinagoga, Jesús se puso a enseñar. ¿Y qué había en la sinagoga? Durante las asambleas del día sábado. Era sábado, habían asambleas, congregaciones, personas. Habían dos cosas. Primero, su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente. La gente que fue a la sinagoga en sábado y escuchó a Jesús predicar decían, naguara, se quedaban impresionadas. ¿Por qué? Porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Porque cuando Cristo hablaba con autoridad, colocaba ejemplos que la gente comprendía, daba las enseñanzas que llegaban al corazón de las personas, hablaba claro y raspado, decía las cosas. Si usted quiere ver a Jesucristo hablando, léase todo el capítulo 23 de San Mateo. Fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado. Mire cómo le hablaba a los fariseos. Y nadie les hablaba así. A los doctores de la ley nadie les hablaba así. Y Cristo lo hacía con autoridad, con seguridad. Y no como los doctores que tenían el título de doctor porque tenían dinero. El que tenía dinero tenía pergaminos y tenía tinta y podía escribir. No crean que la tinta era tan fácil como ahora, que es un lapicero. Tener tinta, tener un pergamino para escribir, colocar la franja, debía tener dinero, debía ser rico. Los fariseos tenían mucho, los doctores de la ley mucho más, y ellos eran los encargados de escribir, de publicar, de hacer cualquier cosa, y tenían la palabra de Dios. Y no es como ahorita que se puede hacer cualquier libro, se puede imprimir, se puede copiar o lo que sea. No era tan fácil, la tinta era muy difícil. Y ellos que tenían todo el conocimiento, tenían el doctorado, tenían todo el saber, a la hora de predicar sacaban los pergaminos, los leían, lo explicaban, y la gente no podía comprarlos, no tenía cómo. Ellos hablaban a su manera como quisiera y nadie les contradecía y nadie predicaba distinto. A Cristo no le importó, le prestaban los pergaminos, se sacó el rollo, se lo prestaron, lo leía y lo devolvía, no podía tenerlo. Pero Jesucristo hablaba de las cosas de Dios con tanta autoridad y no como ellos, que miren lo segundo. Entró en aquella sinagoga un hombre. Que en esa misma sinagoga había un hombre. ¿Qué tenía el hombre?
que estaba en poder de un espíritu malo. Que el demonio tenía empoderado, agarrado, amarrado, el espíritu malo lo tenía. Y se puso a gritar. Y cuando Jesús predicó, cuando Jesús habló, el demonio, Se puso a gritar. el demonio, Se puso a gritar. en español, cuando la palabra de Dios se predica, el demonio grita. Cuando usted encuentra a un sacerdote, buen predicador, buen evangelizador, le van a decir: yo no escucho a ese padre es muy peleón, ese padre es muy regañón, ese padre no me gusta cómo predica, ese padre es muy fanfarrón, ese padre. Oye, ese sacerdote del que todo el mundo habla, escuche bien cómo predica, porque dice las cosas claras que hace gritar hasta los demonios. Y los espíritus malos que hay en las personas hacen que los rechacen, hacen que los corran, hacen que griten y hacen que... Miren lo que pasa en la parroquia donde trabajo con los protestantes. Cuando predico la palabra de Dios y la predico por los parlantes, dicen que yo soy el demonio, que soy Satanás, que soy mandinga, que soy el chamuco, que soy el chancla, que soy el diablo con sotana. Me dicen de todo, pero ninguno se atreve a ir a hablar allá conmigo en la parroquia. Hablan de mí, pestes, tontería. Yo ya no les presto atención. Por la manera de predicar, por la manera de hablar, dicen de todo. Lo mismo pasaba con Jesús. Le decían de todo, y cuando el demonio escuchó que Jesús habló, empezó a gritar, se soltó la lengua el demonio y empezó a decir. Saludo a Maribel Torres, gracias por su granito de arena, que el Señor le bendiga. ¿Qué decía? ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Qué quieres con nosotros? Déjenos quietos, déjenos a los doctores de la ley que nos colocan pañitos de agua tibia, y por eso usted verá a la gente buscando un padrecito, buscando otro padrecito, de padre en padre, quien le coloque pañito de agua tibia, quien le diga que Dios es amor, la Biblia lo dice, capítulo 4, versículo 8, primero de Juan, que digan cosas bonitas, que nos digan cosas chistosas, y hoy día hay un montón de gente buscando el padre, sacerdote que lo haga reír, sacerdote que sea un payaso, sacerdote que se esté a la moda, sacerdote que habla y diga lo que le parece. Eso es lo que busca la gente. Ahí los buscadores, los que buscan un sacerdote que me traiga paz, un sacerdote que me relaje, un sacerdote que me haga reír, un padrecito que me lleve a Dios con paz y con calma. ¿Por qué no busca un sacerdote que le ponga el dedo a la llaga? ¿Por qué no busca un sacerdote que le diga la verdad en la cara? ¿Por qué no busca un sacerdote, un ministro bueno que le enseñe a usted las cosas buenas, el camino bueno y el camino malo? Anda buscando paños de agua tibia, pues sigue en su mentira, sigue en su engaño, sigue con sus ojos cerrados. ¿Por dónde va? Para el mismo hueco donde va el otro. Había un demonio, y cuando Jesús llegó, empezó a gritar. ¿Qué decía? Has venido a destruirnos. El demonio sintió la presencia de Cristo y le dijo: ¿ya nos va a destruir? ¿Ya nos va a sacar de aquí? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con su autoridad. Jesús no le quedó callado. Jesús le hizo frente con su autoridad. ¿Qué le dijo? Cállate. Primero, cállate, deje de estar hablando pamplinada. Y miren lo que no hicieron los doctores de la ley. Y sal de ese hombre. Chao, cheo, váyase de esta sinagoga, que aquí usted ya no va a estar. Lo que no hicieron los doctores de la ley, lo que no hicieron los encargados. Y miren lo que dice la Biblia. Después de que Jesús sacó al demonio, oigan. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo. Y luego salió de él. ¿Qué fue? El asombro de todos fue tan grande. Vamos a ver, de los doctores de la ley que les hablaban de la palabra y eran los dueños del saber, o de Jesucristo, que había hablado con autoridad y había expulsado al demonio. Y debemos aprender de la gente, y aprendamos todos. Busquemos siempre a personas que nos digan la verdad, aunque nos duela, que nos digan las cosas como son, aunque a nosotros nos incomoden, que digan las cosas bien, no que nos llenen de mentiras y de engaños, de falsedades, que nos digan las cosas claras, no que vengan a taparnos el sol con un dedo. Miren, aprendamos de la gente. Que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva, ¿y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Y miren lo que dice la Biblia. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. No conocieron a los doctores de la ley que colocaban pañitos de agua tibia, sino a aquellos
como Cristo, que predicaban la palabra de Dios como tenía que ser, al pan pan y al vino vino. Bueno, pues, Teresa Camilo, gracias por su granito de arena, que el Señor le bendiga. Mañana seguimos compartiendo la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en